Nos, nos demoramos un poquito porque justo vino Luis a compartirnos los... Aquí estamos con la Emma. Hola. Vino Luis a Oli, dejar oli. los documentos de los que habló el otro día. Y saben que encontró uno, nos trajo uno súper bueno, que es que es Quilpué y su pequeña historia, que en realidad de pequeña no tiene mucho, porque miren. Pero está bacán porque tiene una reseña del testamento de Francisco Valencia Sims. Y es una reseña que está escrita, nos comentó él, por una persona que fue notario. Y que me imagino que habrá visto o habrá hecho quizás el mismo, o habrá tenido el mismo como acceso al documento original. Y igual Luis dijo que por alguna parte tiene la copia del testamento original. Y cachan que dice, detallan, o sea, como dan mucho detalle sobre el uso del predio, como el uso que él le tenía como destinado. Decía, dice, ya, en el año 1935, don Francisco Valencia Sims, por escritura pública de fecha 7 de septiembre de ese año, otorgaba ante notario de Valparaíso, don Carlos Figueroa, expresó su voluntad de establecer una fundación de beneficencia con los siguientes fundamentos. Ojo, con el ánimo de contribuir a facilitar a las personas de escasos recursos la manera de procurarle entretenimientos honestos y de aumentar su bienestar y conocimiento de que para la salud física y moral de la población, especialmente la juventud, hay una necesidad de fomentar las excursiones y expansiones del campo, he resuelto, en nombre de Dios, donar para este efecto el predio rústico de mi propiedad llamado Hijuela Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Quilpué, frente al pueblo y la estación de la ribera norte del estero, a fin de que sirva de lugar de descanso, recreación y recogimiento para empleados, obreros y estudiantes de centros de la juventud y religiosos del clero católico. Dice más adelante que reservará la institución de beneficencia Asilo de Santa Ana de Quilpué los frutos de la viña que hay en Lijuela. O sea, lo más probable, o sea, puede ser que haya sido esta misma institución, el Asilo de Santa Ana, el que encargó ¿La qué? la construcción de la cruz. Pues ellos deben tener como... Yo tenía entendido que había sido el mismo Valencia en su testamento, porque este es un extracto del testamento. Pero en el testamento no creo que haya dicho que pongan la cruz, po. Quizás la cruz la mandaron a hacer las personas que... Pero no sé. Yo lo entendí que él había dicho que había que tener un centro como de donde se realizaran misas. Eso es lo que me dijo Luis la primera vez que hablé con él, pero a lo mejor no. Y en el fondo, como el zoológico también se construyó por eso, me imagino, ¿no? Claro, como que responde, yo creo, como a esto de esparcimiento saludable. Bueno, en ese momento imagino que el zoológico, como lo conocemos, era algo bueno, positivo. Claro. No como ahora. Sí, y bueno, cachen esta parte, que esta es la mejor parte Esta de es la la mejor historia. parte. Dice, en esta forma se creó la Fundación Nuestra Señora del Carmen, que durante mucho tiempo cumplió con cabalidad la voluntad del donante. Según muchos de los antiguos quilpoínos pudimos comprobarlo, ya que íbamos a dicho predio a estudiar o a efectuar excursiones. Más adelante, con una prevención muy ecológica de defensa del medio ambiente y de la calidad de vida, manifestó nada menos que hace más de 60 años. El Consejo de la Fundación, artículo 8, procurará en forma especial que se respeten las disposiciones del donante en orden del destino de la viña que hay en el predio, que se cuiden esmeradamente las plantaciones y bosques, especialmente los árboles nativos, que se formen nuevos bosques y que se haga rigurosamente efectiva la prohibición de cortar árboles.
Agrega más adelante que, a fin de evitar los inconvenientes de la aglomeración de vehículos en los recintos planos disponibles y a fin de fomentar el ejercicio corporal, solo se permitirá la visita de peatones. Por consiguiente, los visitantes no podrán entrar al predio en automóviles, coches, carruajes, Carruajes, ¿no? motocicletas, bicicletas y otras clases de vehículos o medios de locomoción mecánica. Qué admirable previsión para defenderse del mundo contaminado y destructor que el donante parece que veía venir. Qué loco. Hasta las Lo de bicis. las motos no está muy respetado. Ni O lo de sea, los autos. esas motos de cuatro ruedas que son horribles. No, y lo de, bueno, todo. Y la bici, yo y que lo, creí que era así de oro. los árboles, la prevención de los árboles nativos. Claro, Como que... yo no vamos a poder ir en carruaje. Así que bacán la información que... Sí. No, y sabéis que, bueno, aquí saben, cada ejemplar de esto, no sé si lo ven, no. Cada ejemplar de esto, que son caletas, y creo que no son todos los que tienen, es como un misceláneo, tiene hasta chistes. Sí. Tiene chistes, noticias, fotos de... No es así, pero... Acá se ven ¿Y eso que era como un semanario? Se llama El Octogenario. No sé cuántas versiones, o sea, cuántas habrán sacado, como como que no les ponen, a ver, enero, parece, no, van por mes. Ahí está el Caballero Valencia. Van mes a mes. Ah, miren, ahí está. Ahí está el Don Valencia. Don Valencio. Es igual a mi abuelo. Todos los abuelos son iguales. Claro. En esa época. En esa época todos tenían el mismo bigotillo. Sí, y el mismo corte. Sí. Oye, así que bacán, pues yo creo que obvio que aquí va a salir como más información. Yo, bueno, le pregunté a Gustavo si es que podíamos como hacer estas jornadas como de digitalización, si es que quieren y pueden, y me dijo que sí, que si queríamos podíamos venir y quedarnos, no sé, varios días, como estar varios días, si queremos. Y en varias jornadas como durante el día traer unos escáneres y no sé, pues quizás en esas mismas instancias que convoquemos como gente a hacer esta actividad como de digitalización de fotos y ir paralelamente como escaneando estos materiales pues, que nos pueden servir para nuestras investigaciones en específico y de hecho sobre el podemos cerro. Reclasificar, porque como son tan misceláneos cada ejemplar, de repente para una cosa, para un orden más como de investigación posterior, de que alguien quiera acceder a la información, se puede reclasificar, o sea, juntar lo que tenga que ver como con historia. Yo creo que más que como separarlos, quizás a medida que uno va como digitalizando, como ir apuntando como los distintos, como para que no pierdan, claro, como para que no pierdan como el sentido como de globalidad. Lo original. Claro, como el original, sí, ir anotando como los ejes que tiene cada documento. Verdad, que sea como para saber dónde buscar. Claro, verdad, como para que se sepa dónde buscar. Pero hay de todo, ¿cachai? Entonces va a haber, hay harta como pega en ese sentido. Quilpué, su pequeña historia, tomo 6. No, su historia, tomo 25. No, y está súper bueno, como que hay extractos de noticias, recuerdos de las personas. Y hay fotos antiguas de la familia, ¿cómo dijo que era? Filippi. Claro, que Luis conoce 2 vivos aún de esa familia y que él accedió a las fotografías reales. Y claro, sale una poza, dijo que era una poza en Marga Marga. Sí.
como una familia muy, muy cuica, disfrutando de la cosa más larga. Así que también por ahí podemos como empezar a encontrar más información. Así que bueno, yo al menos estoy muy contenta de que nos haya llegado hoy día este material que podemos como empezar a digitalizar y que nos va a servir en la investigación. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuentan? Bien, bien. 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 ¿Cómo van las vacaciones? No sé. Con mucho encierro y poca diversión. Sí, un poco, un poco. ¿Está pegado? No, no. O sea, es que yo estoy estudiando y tengo como unas cosas pendientes de la U todavía. Entonces, han sido semi-vacaciones. Ánimo con eso. Ya termine en algún momento. Chiques, ya. Vamos a. Después vamos a revisarlo más y quería comentar algo que me pidió Chopa y Cristian, que son los chicos del taller audiovisual, que les comentara. Que Cristian, en particular, está, bueno, como con un tema como de topes de horario para el mes de febrero y marzo. Y me preguntó si existía la posibilidad de trasladar el taller de día jueves a día martes, a esta misma hora. ¿Sería muy complejo para ustedes? Habría como, tienen mucho tope de horario, la hora sería la misma. ¿Esencial? O sea, es que claro, los chicos tienen como clases presenciales y clases online. Y las clases, pero las clases presenciales van a ser las que son como para poder grabar. Y esas en realidad esas hay que coordinarlas como cada equipo de trabajo. Uh-huh. Así que igual eso depende como de lo que pueda cada equipo. Yo durante febrero no tengo drama y en marzo no sabría decirte qué me convendría más, porque tendría que ver mi horario y todo eso. Ya. Sí, pero bueno, igual ustedes saben que todas las clases siempre quedan grabadas y todo eso, pero así como para darle mayor continuidad, igual la idea es que podamos como la mayor cantidad de personas como conectarnos a esta hora. ¿Qué opinan los demás? Yo en febrero no tengo drama, pero no, en marzo tampoco creo, pero no estoy segura tampoco. Ya. ¿Alguien más? ¿Tomás? ¿Tú? O sea, perdón, Dani, tú. Bueno, yo no soy participante oficial del taller, pero aún así tengo los martes disponibles, así que no hay problema. Ya, pues. Ahí igual lo voy a comentar de nuevo en el chat para, para las demás personas. Eh, y también para saber si Alejandro y Laura pueden. Ya. Habíamos quedado para el día de hoy con la presentación. Voy a poner compartir pantalla y discusión de un texto que, bueno, yo, a ver, ya, ahí. Bien, ahí se ve. Bien.
yo les había pedido si es que tenían tiempo de revisar este texto, que es que se llama El potencial epistemológico y teórico de la historia oral, de la lógica instrumental a la descolonización de la historia. Este texto es escrito por una socióloga boliviana llamada Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es socióloga, activista, teórica contemporánea e historiadora boliviana, que bueno, se ha dedicado a la investigación de teoría anarquista, cosmologías quechua y aymara, y fue directora y cofundadora del taller de historia oral andina, y actualmente dirige un colectivo que se llama Colectivo Chicchi, que trabaja directamente con los movimientos indígenas de Bolivia, con los tupacaristas y cocaleros. Antes como de hablar del texto en sí, quería que viéramos un pequeño video de 20 minutos que explica más o menos, no el texto, sino el contexto de producción de estos talleres de historia oral andina, porque en realidad el trabajo que ellos levantaron es súper relevante y súper interesante, y bueno, ella misma en el mismo texto dice que básicamente lo que ella presenta también, o las innovaciones que en el fondo se generaron como en términos metodológicos, teóricos, y que ella presenta en este texto, son fruto de una reflexión colectiva que se da entre los participantes de estos talleres. Así que, así como a modo como de introducción, quizás antes de ponernos como a hablar propiamente tal de los elementos centrales del texto, me pareció pertinente quizás que viéramos un poquito como sobre la historia del taller de historia oral andina, como para hacernos una idea más clara de hacia dónde apuntan como las reflexiones que desarrollaron en este taller y que esta socióloga sigue desarrollando hasta el día de hoy. Bueno, me imagino que igual a varios les suena el nombre de Silvia Rivera Cusicanqui. Ella ha venido en algunas ocasiones. Así que voy a poner compartir pantalla. O sea, voy a ponerlo aquí en el... Ya. ¿Se escucha bien el audio? Yo sí. ¿Sí? Sí, sí. Voy a poder compartir sonido en la computadora, así es más fácil, para que no se quede pegado. Ya. Sí. Fue a la casa de Silvia, ahí se reunieron, ¿no? Cuando yo llegué estaba Tomás Huanca, estaba Ramón Conde, Esteban Ticona, y eran las tres personas que estaban junto con Silvia, sentados en el suelo sobre cueritos y apulicando, ¿no? A mí me llamaron porque yo estaba estudiando en lingüística, lenguas nativas, y bueno, me preguntaron si era secretaria, dije que sí. Hicieron alguna entrevista si sabía de dónde era, ¿no? Yo soy de Italaque, entonces ellos estaban haciendo investigaciones de música, ¿no? De todo lo que podían coger de las comunidades. Entonces dijeron, bueno, y de Italaque, entonces hay una música, los sicos de Italaque.
por puro amor, pura pasión, puro compromiso, digamos. O sea, estaba en la carrera de sociología y bueno, yo les escuchaba hablar a la gente aymara, sus demandas, sus problemas, y veía que era una causa muy justa, una causa legítima, todo lo que ellos decían. Entonces yo dije, entro con ellos, me gusta su compromiso, su lucha. Debatíamos mucho en la carrera de sociología con algunos compañeros aymaras. Y entonces aprovechamos en el taller de ideología que dirigía Silvia Rivera, ahí nos conocimos en el curso. Y así nomás ya se formó el TOA. Estábamos en un contexto en el cual salíamos de la dictadura, la universidad volvía un poco a tener su autonomía, pero todavía había, digamos, una hegemonía muy fuerte marxista, donde lo indígena no interesaba, ¿no? Y había una suerte de racismo inscrito en el hecho de, por ejemplo, la exigencia de un idioma extranjero, el tema de que la gente bilingüe aymara tiene un tipo de escritura y de pronunciación del castellano que posiblemente no agradaba, digamos, a ciertos profesores, mientras que para Tomás y yo, que éramos profesores, nos parecía que era la gran riqueza del estudiante aymara, era que traía consigo la memoria de su comunidad y de su familia rural y toda una serie de experiencias vitales de gran valor para poder generar un tipo de aproximación a las ciencias sociales distinta, ¿no? Me apasionó tanto esta situación que me quedé a saber cuál era la historia, porque cada vez que leía, cada página que leía de la historia era algo amargo que se me quedaba un nudo acá en la garganta y quería saber el porqué de las cosas, la razón de las cosas, ¿cierto? Era como juntar diferentes partes de una carta rota en muchos pedazos, y al juntarla podíamos leerlas todas y decir, esta es nuestra historia, esta es la historia que no conocíamos, que estaba dividida en muchas partes. Bueno, yo me sentí muy bien llegando allá, porque generalmente como aymara, tu rostro, tu estatura, no te la reconocen, no te la valoran, ¿no es cierto? Entonces ahí me sentí bien, reconocida, valorada. Ahí sí se trabajaba lo aymara, se reconocía todo el valor que tenía la cultura aymara, ¿no? Al discutir todos esos temas, también nos empezamos a cuestionar nuestra identidad. Habíamos personas mestizas dentro del TOA y había personas comunarias de origen comunario, había también gente aymara urbana. Entonces tratamos de que cada quien hiciera la investigación buscando sus propias raíces. Y empezamos a trabajar conjuntamente con la universidad nos apoyó con un pequeño financiamiento, empezamos a hacer investigaciones sobre la red de caciques. Esa era nuestra debilidad, ¿no? Poder probar, darle fortaleza a la cuestión política con investigaciones empíricas, ¿no? Darle un impulso a lo político con lo que es básicamente la teoría, ¿no? Eso fue, digamos, el sustento básico, ¿no? El objetivo básico del todo en ese momento. ¡Chamampi Cuyacanaca! A partir de ahí empezamos con el trabajo de Santos Marcatola y el trabajo sobre todo de archivo. Se hizo con una técnica de la olla común, hacer todos un solo fichero, discutir en reuniones y generar ya las líneas de investigación, sobre todo buscando a los descendientes de los caciques apoderados. Y empezamos a desplazarnos a diferentes áreas. Los aymaristas entran al campo, a la provincia de Gualberto Villarroel, buscando toda la historia de Santos Marcatola y de los caciques. Los otros nos vamos a los archivos de La Paz, de Sucre, otros nos metemos en la hemeroteca, y así todos contribuíamos a la olla común, que era el tema de la red de caciques apoderados.
¿no? Bueno, empezamos a hacer los encuentros de ancianos y encuentros de ancianas. A través de ellos, justamente esas memorias fragmentadas se empezaron a conectar y descubrir que había un gran movimiento que estaba detrás de las rebeliones, porque hasta entonces la idea que tenía la historia oficial era que habían rebeliones que eran estallidos de violencia irracional, que venían como una especie de ya sacarse de encima al opresor, pero sin ningún programa, sin ninguna propuesta. Entonces, es ese momento en que la historia vuelve a tomar vida para nosotros. Y es el momento donde uno como investigador empieza a escuchar en forma apasionada aquello que le hacen imaginar en sus relatos, cada uno de ellos, lo que han vivido, lo que hayan podido vivir ellos. Empieza a nosotros a quemarnos. Acalado que yo creo que experimentaba aquí estaba más en los yanqui que yo para jugar o campinsa acá no tumba siempre lichatatas que ma el ortata nanakan acá que iglesia entonces con ate costumbre o tapjetoa con gemate para casi quinja nanakan pastabs managan no siempre tap familia con baitar y la cataja mayor tumumpiha junto rabajayan haquero chicotimbe azotan jepterina caro no chicotimbe azoten ukaste patrona lunisa utirin kotha patrona ha haquero ha uka pungkuna ka paroha kum tayasin y asnuro sel jepterin para montar al asno patrón al soyo. Lo que se descubre es que, por ejemplo, la rebelión del año 1921 en Jesús de Machaca estuvo precedida por décadas de lucha legal. Lo mismo la de 1927 en Chayanta. Y esta lucha legal fue llevada a cabo por una red de caciques apoderados que tenían que enfrentar la ley que desconocía a los caciques, la ley de desvinculación de 1874, desconocía al ayllu, desconocía a los caciques y solo permitía que hayan apoderados. Esto fue un descubrimiento muy importante porque nos muestra que la visión oficial de la historia siempre muestra cuando los indígenas se levantan de un modo violento, pero nunca muestra la lucha pacífica, la lucha legal. Y lo que descubrimos era que realmente habían argumentos muy sólidos, muy serios, para desconocer los procedimientos de la revisita, que eran fraudulentos. Incluso había una ley en 1883 que reconocía los títulos coloniales de propiedad y a través de ello se produce toda una especie de exégesis de los documentos, de los archivos. Los caciques empiezan a viajar, viajan a Lima, viajan a Sucre para recuperar estos títulos. Y sobre la base de estos títulos, 400 marcas, estamos hablando de la marca, la Federación de Ayllus, se reorganizan y se recupera, digamos, la memoria de su territorio. Lo habíamos sacado del anonimato a Santos Marcatola, ¿no? Y habíamos hecho una fiesta ahí el 13 de noviembre, una fiesta en homenaje a la muerte de Santos Marcatola, y por supuesto que eso les gustaba, les llegaba, ¿no? Se sentían, ¿qué se llama?, valorizados en su identidad, en su historia, ¿no? Cuando en 1984 se presenta el libro en Choña y Lata, fue muy emocionante porque los viejitos un poco que acusaron a los jóvenes, a la generación de sindicalistas del MNR, de haberlos amordazado, de haberlos silenciado, de no haberles escuchado su historia. Y era la tercera generación, digamos los nietos, quienes recién recuperaban y reconocían el valor. Entonces se produjo una estampida de la gente así, todos a ir a la tumba de Marcatola, a un cementerio olvidado, a un cementerio barrido por el viento, una tumba sin nombre, y ahí parados encima de la tumba los hijos, Celestina Barco y Gregorio Barco, hicieron una especie de restitución
de la dignidad de la lucha y acusando al sindicalismo movimentista de haberlos querido borrar del mapa, ¿no? Y eso condujo, digamos, a que la gente se cuestione el esquema sindical, sobre todo por su dependencia clientelar con los partidos políticos y la búsqueda de una autonomía propia, de un pensamiento propio, de organizaciones y autoridades propias. A un cacique apoderado que se llamaba Francisco Tancara, de Calacoto de Pacajes, le confiscaron papeles subversivos en 1918 y eran papeles del siglo XVI. O sea, él estaba subvirtiendo a las comunidades, mostrándoles que ya habían ido a la mitad, que habían pagado tributo, que por lo tanto no tenían por qué ser usurpados de su tierra. Y eso era subversivo. Entonces a nosotros eso nos pareció clave, ¿no? Ver cómo la historia la usa en el presente, en ese presente de los años 20, el movimiento cacical, y a la vez nosotros en los años 80, influidos por el catarismo, por el indianismo, también recuperando la historia, digamos, de Catar y de todas las luchas anticoloniales, pero en el ámbito republicano no se conocía más que Zaratevilca. Equilibrio, perecriullo mestizo canacanaco. Anchi tamauca ya quiscañao aniwa, uñanacapo incantante Faustino Yanquina, ani Marcelino Yanquina. Maran jañay, chicotimado provincia ingales, oyewa, un caja lura siñapao compañero naco. Ani uchuqueo marcana caniwasa un instante, hasta y equilibrio, perizando monumento naco. Ani taucan un instante. Salvo 16 de julio, mas Tupac Amaru. Los caciques ya hablaban el territorio como suelo, subsuelo y sobresuelo. Es decir, lo que es contemporáneamente la discusión sobre tierra y territorio ya estuvo planteado en la década de 1918, pero la reforma agraria y el sindicalismo movimentista, que de alguna manera buscaba que se olvide todo esto, había creado pues un vacío de conocimiento. Y en las comunidades este conocimiento se recupera por dos vías. Uno, como te digo, los encuentros de ancianos y la posibilidad de intercambiar estas experiencias. La teatralización, se hizo mucho teatro y finalmente se pasó al radioteatro. Y en radioteatro se hizo la novela Santos Marcatola. Achachila nakasana pusawi nakapasa. Awicha nakasana sawuta nakapasa pitata nakapasa. Haneu chakkaspati. Chuima kanartai pusawi naktoqiwa. Hailiwi naktoqiwa. Ola suyo mark pacharo arsutaki puniskani. Arhatanya takisti. Mayas tatamuniwa kamasani titir untata. Takichamam pisait asipska kinyani. Achachila naka. Suma amu yuchurap heta. Wara-wara nakana kanapam chika parhtap hanya nakakataki. Kayaya kola suyo marka. A ver, kama orani haba. Ikuma hanpastat. Nasakha. Sakatat. Sakha. Nasti. Yakikha. Kutilkam. Hemos sembrado harto, y lo que yo veo es que en muchos ámbitos, en muchas esferas ahora académicas y de todo, se está haciendo lo que nos hemos hecho. O sea, se ha valorizado tanto la metodología oral, basada en la oralidad, que en los campos de agronomía, de riego, de literatura y de todo eso, se está utilizando esa metodología, porque parece que es la metodología más adecuada a una sociedad marginal, a una sociedad excluida, a una sociedad analfabeta. En el futuro,
es posible que se plantee que la historia es ya una historia oficial del movimiento indígena y que ya, digamos, Santos Marcatola pasa a formar parte un poco del panteón de héroes nacionales, ¿no? Pero es que es una historia que todavía tiene un montón de elementos inéditos y no descubiertos. Mientras nos mantengamos unidos vamos a mantener todavía viva la llama de nuestra historia, que va a ser la guianza de muchos otros jóvenes que vendrán luego de nosotros, así como lo fueron nuestros abuelos en su momento, que nos dejaron para nosotros muchas enseñanzas. Y en el futuro creo que tenemos temas todavía que tratar sobre ciudadanía, sobre educación, tierra, territorio, identidad. Este es un país que todavía tiene que tratar esos asuntos mientras todavía no estén claros para nosotros quienes vivimos en este país. Va a ser difícil que podamos encontrar a lo mejor todo lo que nosotros estamos esperando hoy en día, ¿no? Este video es como una especie como de resumen, igual bien conciso, como de la primera experiencia que ellos tuvieron investigando, porque en realidad es súper interesante si uno lo piensa, como la forma de trabajar. Sí, porque igual allá el tema indígena es mucho más fuerte que acá, primero. Sí. Es mucho más la población indígena también, en comparación local. ¿Sí? Entonces, la lucha en Bolivia tiene una potencia a los años, pues, ha habido caleta de levantamientos, pero a mí me llamó mucho la atención lo que decía Silvia Rivera, que claro, en general acá también se ve mucho eso de que lo único que la historia oficial remarca son los levantamientos como violentos, como los indios bárbaros, brutales, y resulta que detrás hay todo un tema como de investigación, de burocrático, que han seguido como para poder recuperar tierra o lo que sea, que obviamente no sale porque no aparece. ¿Sí? Y todo ese material, la sistematización de ese material es borrada. Es súper interesante el video. Sí, y también, bueno, aparte como la forma crítica también con la que aborda como los movimientos de izquierda, también sindicalistas, como que sí, cómo colaboraron como con esta como ocultamiento de información en pos de construir una lucha común, que es algo que bueno, ahí que es algo que ella aborda especialmente en el texto, que bueno, no sé si tuvieron como la posibilidad de leerlo, pero ella divide su texto, por así decirlo, como en tres partes. Una que sería como cómo se empieza a estudiar el movimiento indígena desde como la izquierda como un poco más clásica, que viene desde el marxismo, decía el texto, desde el marxismo. Claro, desde el marxismo, que ese mismo marxismo, o sea, porque la lucha marxista en el fondo se trata de ensalzar bueno, no ensalzar, sino construir esta dialéctica entre oprimidos y opresores y entender el motor de la historia y los cambios históricos en base a la tensión, en base, claro, pues a la lucha de clase, y dentro de esta noción de lucha de clase, borrar a los indígenas
y decir, bueno, los indígenas pasan a ser campesinos y como campesinos son parte de la lucha de clases. Y eso mismo como que ya le borra, o sea, borra un montón como de elementos de diversidad. Claro. Y yo creo que, claro, en el caso como de nuestro contexto, en realidad a mí lo que más me interesa como de proponer o de quizás como revisar este texto acá como en la clase y proponer como una lectura común, era ver qué elementos como a nosotros nos puede servir en términos metodológicos y qué problemáticas son identificables y que nos permitan pensar nuestra investigación histórica, porque claro, muchas veces podemos caer como en estos juegos como de intentar construir como relatos comunes en pos como de levantar una historia oficial y olvidar estas como olvidar el detalle o olvidar como la microhistoria. Y claro, pues en ese sentido, no sé qué opinan ustedes. Bueno, ella partía hablando, en el texto partía hablando del tema de los discursos, que la construcción de este saber histórico occidental, positivista, fue algo que se hizo en el siglo XIX, que después los mismos marxistas siguieron replicando, que después en los 60 hubo un intento, por así decirlo, de generar labores investigativas más militantes, pero aún así esas investigaciones, esa labor investigativa generada por la mayoría de las instituciones y militantes de izquierda acabó condenando el silencio y este concepto a mí me llamó mucho la atención de intraducibilidad a las conceptualizaciones y sistematizaciones generadas desde adentro del grupo indígena estudiado. O sea que en el fondo muchas veces si uno como investigador se queda como con este afán como de generar y buscar la historia oficial, podemos perder como riqueza. Claro. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, en especial con el tema como de la cruz, de que al principio también, cuando empecé como a investigar, como que estaba muy como en esta como obsesión de decir como ya, entonces hay que encontrar precisamente el testimonio, el testamento de Sims que dice ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nombre oficial del sitio? Porque hay un montón de nombres para el sitio, hay un montón de mitos sobre el sitio. Entonces, claro, como que a medida que hemos ido avanzando y que van apareciendo cada vez más nombres, más personas, y más nombres del sitio, y más organizaciones como religiosas involucradas, como que ya me empieza como a generar como dudas a mí como investigadora, como de la pertinencia quizás, de tener que validar como un relato único. O sea, para mí como que ¿Qué opinan ustedes? eso es como la base para mí personalmente de la investigación, como la duda frente a esto que llamamos verdad, digamos. ¿Cachai? Porque esta verdad, claro, en términos prácticos, es interesante poder conocer como datos duros de lo que sucedió, pero cosas más empíricas. Pero ya sabemos, yo creo que ya tenemos la experiencia y como el conocimiento de que en realidad esa verdad que se construye en base a registros, por muy empíricos que sean, no representan esa verdad simbólica que incluye los relatos que se crean, que se transmiten de manera oral o que se registran
en cosas como esto, o que no se registran simplemente, y que no por eso no es parte de la verdad, digamos. Por lo menos para mí eso es básico para poder hacer un acercamiento, no sé, que sea rico y que no esté muerto, porque está como recreando muertos y letras muertas, digamos. Entonces, quizá no podríamos tomarnos todo el tiempo del mundo, pero como he acotado, siento que igual siempre tenemos que ir integrando aquello que no está dentro del oficial, como parte de lo real, como parte de lo que también le pertenece. Sí, pues. Y a mí, bueno, igual pienso que en términos como operativos, igual es triste, porque no sé, pues a la hora como de postular estas cosas como a tipo, no sé, pues si alguien quiere postular este sitio y declararlo como patrimonio, y que pase como al registro que mostraba la otra vez la Dani, el registro como de sitios patrimoniales, y que, no sé, supongamos, se quisiera como decir que la cruz de Quilpué es un hito patrimonial, te van a pedir esos documentos, po, como documentos oficiales canónicos. Sí, po. Y es una limitante súper porque lo otro no tiene fuerte, validez, po. No tiene validez. Entonces, sí, pues, entonces aquí como que entra también como... No hemos avanzado mucho en realidad porque sigue siendo más o menos de la misma forma, porque en términos como de riqueza y de estudio, claro, podemos acceder, pero en el momento de, por ejemplo, querer acceder, querer, no sé, trabajar para resguardar la cruz como un monumento o algo así, lo que nos sirve es lo oficial, ¿sí? Y con suerte, ¿sí? Y con, claro, pero yo Y ni creo eso. O sea, que estaba pensando que, por ejemplo, hace un par de años creo que en una inmobiliaria destruyó o hizo desaparecer unas piedras tacitas acá en Quilpué. Y las piedras tacitas sí tienen como un valor patrimonial independiente de dónde estén, po. Es como inherente a ser piedra tacita. Pero no estaban protegidas por nada, o sea, como que estaban ahí y desaparecieron y nadie nunca supo cómo ni por qué, y quedó como en nada al final. Pues, o sea, no sé si habrá una investigación en curso o algo, pero como que, no sé, como ni en el fondo, ni aunque esté reconocido como un patrimonio, la protege del consumo. No, bueno, hay robos de piezas y cosas que nunca vuelven. Y esa es como la triste historia también del patrimonio, que en el fondo, si no hay como una comunidad, es que al fin y al cabo ese es el tema. Una comunidad que la Porque si proteja. no hay una comunidad que proteja las cosas, simplemente se pierden. Sí, yo eso estaba pensando que, por ejemplo, yo cuando tuve la oportunidad de ir a Cusco, es una ciudad súper cosmopolita, porque todo el tiempo está recibiendo visitantes porque van a Machu Picchu. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos haciendo una investigación con unos compañeros y en un momento hicimos un frotage de los muros, ¿sí? Sobre un papel, pero sabéis que todavía nos rodeaban. La gente de Cusco nos rodeaba para saber qué nosotros estábamos haciendo. Vamos a dañar la piedra y nosotros teníamos que explicarle, que me parecía correcto en realidad, teníamos que explicarle que era un papel, que no iba a dañar nada, que era grafito y que éramos de una universidad, bla, 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 bla. Pero, por otra parte, ellos también son gente que vive del turismo, vive de la conservación de esos espacios. Y acá, en realidad, si somos prácticos, la cruz no reporta ningún beneficio, digamos, a la comunidad en general. Es una cosa simbólica. Y lamentablemente pareciera que para que la gente realmente se identifique con algo,
tiene que haber algún beneficio o ganancia de otro tipo. Porque si no se queda en estos como pequeños grupos ambientalistas, no sé qué, y que en este país, que es el más neoliberal de todos los países neoliberales, no tiene mucho peso. ¿Eh? No sé, como que me acordé de esa cuestión, porque claro, era rígida la defensa, pero porque ellos se benefician de la ciudad. Sí, pues. Eso yo creo que es un tema relevante. Y quizá igual creo que en las cosmovisiones andinas, que es algo que ella trata igual en el tema como del texto, quizá igual también está como más metido el tema como de la transmisión como como del saber, y quizás como, no sé, pues como de llegar y en el fondo como, ya estáis haciendo esto, ¿y por qué lo estáis haciendo? Pero claro, el factor económico, en el caso de Cusco, que es tan hiperturístico, sí, ahí yo creo que es como un caso bastante particular. O sea, pero eso tampoco, o sea, yo creo que aún así es como, si bien la cruz no reporta como nada como la cruz en sí, el sitio en general es un sitio al que la gente sigue yendo, entonces sí sigue como reportando algo a las pocas personas que ¿Tiene un valor? Que siguen como yendo al cerro. No. Porque claro, o sea, si en el fondo que la cruz desaparezca no va a ser... Yo creo que si la cruz la votan, no va a ser solo porque la cruz la voten, sino porque la van a votar porque algo van a hacer en el cerro. Claro. En el fondo, yo creo que eso es como un tema también... como que la cruz no va disociada como del uso del espacio en términos globales. Bien. Ahí viene el Gustavo. Hola. Yo voy a salir. ¿Ya? ¿Ustedes me cierran acá? Por tanto, y eso que había que meter el vuelo. ¿Y la llave? Ah, ya. Ya. Yo no me puedo invitar lo que voy a decir. Bien. Bueno, entonces ella parte como en el texto haciendo esta crítica como primero al saber occidental, decimonónico, luego a los marxistas que siguieron basándose en el plano y que en el plano epistemológico, como señala ella, se sigue reproduciendo esta relación asimétrica entre un sujeto cognoscente que compartía en lo esencial la visión del mundo de la sociedad occidental dominante y el otro étnico, cuya identidad era atribuida desde fuera o forzada a una redefinición radical para encajar con los intereses más vastos del campesinado y el proletariado. Luego habla que en la década del 60 y el 70 hubo otro como, por así decirlo, movimiento intelectual que propuso un modelo de investigación-acción que claro, y ellos también decían que en el fondo ahora los investigadores tenían que tomar un rol más activo en relación al trabajo con las comunidades, ser políticamente comprometidos, pero aún así, según desde la crítica que enarbola el TOA y que enarbola y que levanta Silvia Rivera, este modelo de investigación, a pesar de ser políticamente comprometido, sigue comprometido también a esta ética positivista, y si bien sufre como un desplazamiento, porque ahora ya no va a haber como
ya no va a ir en pos de identificar a los indígenas como proletariado. Como objeto de estudio. Claro, igual sigue siendo objeto de estudio. Porque se sigue sosteniendo esta misma simetría, o sea, esta misma relación entre sujeto-objeto. Y acá hay algo súper interesante que son estos conceptos de intercambiabilidad o traductibilidad de las experiencias. O sea, la posibilidad de que yo pueda construir y levantar todo el tiempo, como buscar similitudes. Hay como una obsesión. Eso es como lo que a mí me llama como la atención, y que sucede mucho como, en particular, y que a mí me llamaba mucho la atención como cuando estaba en la U y tenía que leer como cosas como de historia social, que siempre estaba como este como criterio de traductibilidad de la experiencia, como de, las formas de asociatividad en el movimiento obrero son estas, y podemos identificar que en esta organización habían estos elementos, entonces, por lo tanto, se puede decir que funcionamos bajo esta lógica de asociatividad, ¿sí? Y siento que eso le borra la riqueza, y nuevamente como que sigue construyendo estos grandes como bloques que no nos permiten ver como la sutileza, la ruptura, las vías como de escape. Las diferencias, o sea, se centra en las similitudes como para poder objetivar. Y las diferencias se omiten. Y la diferencia está como la riqueza de todo. Sí. Y bueno, entonces, en base como a estas reflexiones que el TOA tuvo y a las carencias, por así decirlo, como epistemológicas que planteaban, bueno, y aquí hay una cita, dice, ahora se las instrumentalizaba en aras de proyectos de cambio social y político que, si bien se legitimaban como intereses generales del pueblo, se situaban igualmente en una esfera de intelectualidad externa encarnada en la cúpula de los partidos políticos que se disputaban la representación del movimiento popular. O sea, nuevamente, esta noción como del intelectual situado, pero situado igual desde el partido y no desde el ejercicio como de las comunidades. ¿Y qué va a ser lo que propone el TOA? Entonces el TOA va a proponer la recolección de testimonios por hablantes nativos de la Aymara, que permite superar las brechas de comunicación habituales, pero que además permite la devolución sistemática de resultados, permite la fidelidad que la fidelidad de la información recogida sea evaluada en términos de los intereses y percepciones internas de los comunarios y dirigentes aymaras. Las discusiones generan un proceso permanente de refinamiento metodológico. En él resaltan los aspectos interaccionales y éticos, procesos de comunicación que se generan en las entrevistas y se desarrollan en instancias de consulta. Bien, entonces, elementos que derivarían de esto, y lo más importante, las posibilidades de establecer los vínculos intergeneracionales y que nos permite no replicar estos esencialismos que al fin y al cabo nos desvían de la riqueza de la fractura, la riqueza como de la diferencia. Entonces, hay que empezar a pensar, o lo que proponen ellos, es empezar a pensar la reconstrucción histórica como un espacio para prestar más atención a las percepciones internas de los comunarios, su visión de la historia, de la sociedad y del Estado Coaras, que es como el Estado blanco. Otro elemento fundamental dentro de este texto que ella aborda y que yo creo que es como súper rico
y que siento que en particular, a pesar de que nosotros no trabajamos con nada de comunidades indígenas hasta ahora, porque también no hemos conocido a nadie que esté metido como trabajando en el cerro y que sea de alguna comunidad, es el tema del pensamiento mítico. Porque, bueno, sabemos que hay un montón de mitos sobre la cruz y hay una riqueza súper abundante en ese aspecto. Y hay más mitos que historias oficiales. Hay más mitos que documentos, o sea, bueno, está el mito de la chica que se suicidó y que por eso hicieron una cruz, está el mito de que se aparecía el hombre lobo, está el mito de que se aparecía el diablo, o sea, hay un montón de mitos, y en ese sentido también encontré que una riqueza como de este texto y una razón también como para traer la colección como dentro del taller, era esto, de que el mito, como propone el TOA, nos sirve como un mecanismo interpretativo, o sea, una forma de comprensión histórica. Porque ya no hay que apuntar a reconstruir la historia tal cual fue, sino comprender la forma en cómo las sociedades, bueno, en este caso la sociedad india, se piensa e interpreta su propia experiencia histórica. Y finalmente la historia debe desafiar la reproducción, y que este es como uno de los ejes más importantes. Recordemos que este grupo de pensadores viene de una deriva de estudios subalternos, estudios descolonizantes, que tienen como propósito la búsqueda de construir nuevas formas y sentidos de entender la realidad fuera del orden colonial, entendiendo orden colonial como todo. Todo, lo que somos. Todo la base de lo que somos. La base. De cómo nos organizamos. De este otro occidente bien charcha. Sí. Porque es bien... Pero es la base. Porque es bien híbrido, pero sigue como que en la medida en que, claro, o sea, si seguimos construyendo y escribiendo la historia de una forma colonial, vamos a seguir dándole más poder o sea, si seguimos escribiendo la historia desde una perspectiva occidental, colonial, vamos a seguirle dando más poder a esa forma de construir el mundo. Ese lenguaje. A ese lenguaje. Entonces, la historia oral sirve como herramienta para la descolonización y es mucho más que una metodología participativa o de acción, o sea, donde el investigador es quien decide la orientación y la acción y modalidades de participación. Porque en el fondo, si empezamos a pensar la historia... Oye, pues ahí se me pasó desde la X una C. ¿Dónde? Contexto. Entonces, claro, dice, donde el investigador es quien decide la orientación de la acción y las modalidades de participación. Es un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador como para su interlocutor. Si en este proceso se conjugan esfuerzos de interacción consciente entre distintos sectores y si la base del ejercicio es el mutuo reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa en la cadena colonial, los resultados serán tanto más ricos en este sentido. Y esta parte, a mí en particular, me resuena mucho porque en el fondo este tema como de el lugar que ser transparentes, el lugar que ocupamos dentro de la cadena colonial, o sea, une como investigador al momento como de llegar y querer como hacer una investigación, de repente como que ya llega también así como con
Como que no se da ni cuenta y puede ser súper avasallador. O súper ridículo, po. Así como... Y caer en el Yo me ridículo. acuerdo que como en mi tiempo, así cuando era chica, se usaba mucho el término de la bajista. ¿Cachai? ¿Todavía se usa? Sí. Como de locos que es así como que querían conocer otro mundo, ¿cachai? El mundo como de, no sé, más popular. Y la gente los miraba y era como, bueno, o sea, era la forma de hablar, hasta el color de la piel, el olor, todo era como, eres otra persona, tú perteneces al mundo, a ese pequeño mundo del poder, ¿cachai? No podías venir a hacerte aquí a querer introducirte como uno más. Por eso yo creo que no está mal, pero ser honesto y como dice ahí, claro, ¿en qué lugar ocupas en la cadena colonial? O sea, eres esa persona. Sí. Y no andar haciendo el ridículo. No sé. Pero que también tiene que ver con un poco como, uno con esa honestidad y también como con romper esa parada que se usó mucho, menos mal ahora ya no se usa tanto, de irrumpir con un proyecto en un lugar pensando desde afuera las necesidades. Por eso que ahora se hacen todos estos diagnósticos que son que son dinámicos, ¿sí? Como que hay una permanente evaluación desde del territorio mismo, de la gente del territorio mismo donde se está trabajando. Y las necesidades, porque siempre en los proyectos te preguntan, ¿cuál es la necesidad que va a responder su proyecto? Las necesidades parten desde esa base, no viene una persona y mire y dice, bueno, en realidad yo pienso que aquí la gente necesita es un club deportivo, o no sé qué. ¿Sí? Esa cuestión también está súper obsoleta. ¿Sí? O sea, sí. Todavía sucede, pero menos. Pero igual la gente se sigue como adjudicando fondos sin... Claro, a veces como... pero con cero compromiso y con cero identificación del territorio, entonces generalmente terminan cumpliendo su periodo y no tienen una continuidad en el tiempo, porque no les pertenece, porque no se sienten parte. Pero sí. Bueno. Yo no sé, bueno, ustedes si es que han tenido como experiencias así en sus vidas como académicas e investigativas, como de... Nos dejaron solas, estamos hablando nosotras nomás. ¿Están? No, la verdad. No, sí estoy. ¿No? ¿Nunca les ha tocado estar como gerente o estar como... haber como pasado como ese tipo como de plancha como... Yo no recuerdo, la verdad. A mí, o sea, como que... bueno, igual yo creo que pasa como al principio cuando uno está como recién como estudiando y no sabe cómo quizás llegar y tratar como con la gente y va como con una disposición muy como que yo me acuerdo que me ponía como muy nerviosa antes, como haciendo entrevistas, cuando sentía que la gente como que se empezaba como a desviar, porque claro, en la misma práctica como de cuando a ti te dicen, ya, tú vayas a diseñar una investigación, vayas a hacer tal y tenés que hacer como una pauta como de preguntas. Y empezás ya tu investigación y tú querés que te den tales respuestas y empezás a cachar que de repente como que la gente no te da esa respuesta y empiezan a hablar como de otras cosas y tú querés volver como al otro tema y te empezás como a poner nervioso como que se confunden de preguntas, no dejan así. Claro, pero también como que más, como también dejarle espacio como esa como hay que dar espacio como a la libertad, como que al fin y al cabo no podía estar como presionando a la gente, por eso... Si no, mejor le contesté en tu casa. No, por eso mejor
si querí como que te digan lo que quería escuchar, Claro, eso. mejor inventáis una entrevista. Y lo que tú querés que te respondan y Claro. soñado. Entonces, en ese sentido, como que siento que los aportes, estas pequeñas como indicaciones que sintetiza como en este texto Silvia, si bien se alejan de nuestro contexto, sí sirven como pequeños como insumos como para tenerlos como en cuenta a la hora quizás de elaborar como nuestras preguntas o de pensar ya cómo vamos a, no sé, acercarnos ahora que viene como ya el tema como de planificarnos bien en cómo vamos a hacer, si es que vamos a hacer entrevistas, a quienes vamos a entrevistar, cómo nos gustaría como elaborar una dinámica como de entrevistas, si lo queremos hacer como con círculos de personas, bueno, eso depende como de cómo quieren trabajar, como tener en cuenta como todos estos elementos también, pues, como traerlos a colación nunca está mal porque en el fondo son parte como de una ética de trabajo más rigurosa, creo yo. Pues. Y claro, o sea, aquí ella dice, esta experiencia compartida podría lograrse también en la interacción de sectores heterogéneos, indios y mestizos, trabajadores manuales, intelectuales, siempre y cuando el investigador sepa superar los bloqueos de comunicación lingüísticos, culturales y las brechas de comportamiento, hábito y gesto inconscientes que marcan, más que ningún elemento discursivo consciente, las relaciones de simetría social y cultural en el contexto de situaciones coloniales. Elemento crucial de este postulado de simetría será también la disponibilidad del investigador a sujetarse al control social de la colectividad investigada. Este control se refiere no solo al destino que tendrá el producto final de la investigación, sino al compartir los avatares de todo el proceso, desde la selección de temas, el diseño de las entrevistas, el sistema de trabajo, la devolución sistemática de las transcripciones y las finalidades o usos de los materiales resultantes. Y bien, eso sería todo con respecto a este texto de Silvia. No sé si, bueno, alcanzaron como a leerlo ustedes por su cuenta, lo habían leído antes. Yo sí alcancé a leer el texto, pero como que me costó un poco ¿Y qué te parece? Entenderlo. Es que entre buscando las palabras que no conocía y quedé como ¿Ya? Pero como que logré entender ciertas partes. ¿Encontraste que estaba como un poquito como enredado? Un poco complejo, que no tengo la costumbre de leer, entonces me demoré un poco entre buscar el sentido de las palabras. Ya, pero ojo que igual, bueno, además del texto en sí, en internet está lleno como de entrevistas a Silvia, yo voy a mandar otros links. Hay una que vi anoche que es del canal Encuentro, que es una entrevista que le hicieron hace muy poco y muy buena, así como de su vida. ¿Está en internet? Sí, está... ¿En YouTube? Sí, la puedo mandar un ratito. Ah, ya. Una entrevista que le hicieron. Y ahí, claro, como yo creo que quizás como complementándolo con eso, quizás la lectura como que se puede hacer más simple. Pero a mí lo que me intentaba como relevar en este caso era que más que la experiencia en sí de los talleres,
como este tema como de la metodología que ella propone, de la metodología del trabajo del historia oral, de que en el fondo esta metodología es una metodología que nos acerca de una manera más transparente y al mismo tiempo situada, sin irse por los tarros tampoco de que aquí vengo yo, investigador, y Como vengo... que es el cuento. Porque claro, hay un concepto que ella no pone acá en el texto, pero que es como el tema del extractivismo epistemológico. Con eso, extractivismo epistemológico nos referimos a cuando hacemos como uso de los saberes de una comunidad para los propios beneficios como de una investigación, y que en el fondo eso tenga... ¿Una apropiación? Claro, el tema como de la apropiación, la crítica a la apropiación cultural está de la mano con el tema. Lo que han hecho, por ejemplo, con la iconografía Sedgman, o sea, que está lleno de polera, cositas, o sea, así como... Llama. Ni siquiera mencionar el nivel de exterminio que ocurrió con los Sedgman y cómo terminaron los últimos descendientes. Pero eso es una cuestión descarada, absolutamente descarada. Claro. Y bueno, también me interesaba como, quizás como conversar o presentar este texto, y en especial el tema del video, cuando hablaban de las metodologías que ellos levantaron, por ejemplo, el tema de hacer ollas comunes, hacer encuentros de ancianos, teatralizaciones para activar la memoria, como que todas esas estrategias me parecen así como súper ricas, y que en ese sentido también podrían ser como insumos que podrían como llegar a sostener, no sé, si nos interesan. Por ejemplo, con este tema de las teatralizaciones, yo decía así como ya, y si organizáramos como una jornada de ir y contar historias de terror sobre la cruz en el cerro, y que la gente vaya y cuente como historias de terror del cerro, y grabar esa experiencia. Sí, yo lo pensaba como para hacerlo como audiovisual quizás. Sí. Como un encuentro como de historias de terror. Como una tarde de cine. ¿Ah? Como una tarde tipo cine. Claro, o sea, pero más que cine, como una instancia como de compartir como relato. Porque claro, igual para allá es como, o sea, sería bacán como hacer una proyección. Quizá podríamos intentar conseguir una forma de exhibir los mismos cortometrajes. Pero ¿de dónde sacamos un generador para poner un proyecto en cero? Ahí enchufe. ¿De dónde lo enchufamos? En mi corriente. Para encina. Entonces, bueno, no sé, pues como que... Y quería dejarlo como dejar este tema como sobre la mesa, para que a la hora que, no sé, pues, cada uno piense como sus propuestas de investigación, elabore como su grilla, no sé, de preguntas y de posibles como agentes que eran los informantes clave de los que hablaba Breno durante su módulo, y cómo pensar quizás esta relación con los informantes clave, pero de una manera como más comunitaria también, para
igual sabemos que por todo este tema del COVID es mucho más difícil poder convocar un grupo de gente que no Claro. se conoce para poder conversar sobre un tema, pero quizás, no sé, pues, si es que alguien como, o sea, quizás sí se puede y es cosa como de empezar como a movernos. Claro, yo creo que ese sería el tema, como en el fondo, como expandir esto un poco, po, porque en el fondo igual, como que el grupo que partió igual como grande se ha ido achicando cada vez más. Sí, pero eso es típico como de la vida, de los talleres. Pero ahora como que ahora que tenemos como que empezar a pensar en cómo ejecutar las investigaciones como históricas que nos interesan, porque acuérdense que después de mi módulo está el módulo de los chicos de audiovisual y después nuevamente está como el módulo con Breno, donde vamos a tener como que trabajo, o sea, y cada uno tiene como estas sesiones de asesoría con Breno como para ir revisando como lo que se va escribiendo y todo. Pero a mí me gustaría que ya como para la próxima sesión cada uno que quisiera como los que quisieran como levantar una investigación histórica pudieran de una u otra forma presentar como, bueno, estos son los temas de interés, o sea, este es el tema de interés que yo tengo, estos son el tipo de informantes claves que necesito o el tipo de personas que me gustaría entrevistar y cuál puede ser y cómo voy a realizar la dinámica de entrevistas. Esa sería como la tarea para la próxima clase. No sé si se entiende. Sí se entiende, dado que yo soy la única acá que no vive en Quilpué y por lo tanto me va a ser un poco difícil entrevistar a personas. Igual podría proponer algo como más de investigación bibliográfica, ¿o no? Sí, obvio. Ya, bacán. No sé, ustedes, chicas, ¿qué han pensado? Tomás, tú... No sé la verdad. Lo que no me acuerdo quién lo dijo la otra vez como sobre que habló sobre como el arte de la cruz, como una investigación sobre el fondo como en qué otras cruces se inspiró para realizarse, eso como que me llamó harto la atención. Ah, eso lo dijo la chica que se integró el otro día al taller, pero hoy día no se conectó, quizás podrías como escribirle. Po. Tiene algo aquí, Cata, creo que se llamaba. Pucha, me tengo que ir. No, ay, pucha. No, Estefanía, perdón. Estefanía. Quedamos con la bici y... Claro, porque en el fondo alguien tuvo que haberla diseñado y haberse inspirado en algo para eso. Claro, la forma... Sí, no sería de la nada. Claro. Quizás podría escribirle como Estefanía y tratar como de pensar... pero tú decías el tema de la construcción, de cómo la construyeron, porque yo había dicho que yo tenía ganas de entrevistar porque me habían comentado que parece que a los salesianos los traían a construir. Yo estaba pensando, o sea, porque yo no lo iba a ver como el tema artístico, sino desde el tema como de la transmisión, como, por así decirlo, del saber de la construcción. Y el rollo como salesiano en este como proceso como de difusión y de compartir como los saberes técnicos.
Igual es interesante eso, como el observar cómo probablemente antes la construcción y seguramente todo orden de cosas no estaba tan profesionalizado como ahora. Como que ahora es raro pensar que van a llegar un grupo de salesianos a construir algo en cualquier parte. ¿Cachai? Como que es igual, sería divertido de analizar. Chao, Emma. Chao, chao. Ay, me peleé. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Chao. Sí, pues yo, por ejemplo, para eso estaba pensando hacer como una especie de... como contactarme con estas personas, o sea, con personas que fueron estudiantes. Que mi papá como que me comentó que había conversado con algunos compañeros y mi plan es como también ir ahora, tratar como de hacer quizás una especie como de grupo con distintas personas que hayan sido como estudiantes más antiguos quizás del colegio salesiano, y en esa búsqueda estoy. Así que si a alguien le interesa cómo participar de esa búsqueda, puede ser bienvenido a eso. Y bueno, el Alejandro y la Laura querían entrevistar a personas como de distintos grupos etarios. La Emma estaba pensando en entrevistar como a personas como ya más jóvenes, así que quizás ella también tiene como quizás ir a proponer otra dinámica, pero eso, no sé qué. No sé cómo lo irán a abordar ellos específicamente, así que yo voy a anotar como la idea como de la tarea, que en el fondo va a ser que para la próxima clase logremos como ya presentar como una visión más clara como de a quiénes queremos entrevistar, por qué creemos que esos testigos claves podrían darnos información sobre estos temas de investigación y qué tipo de actividad podemos planificar para activar como un espacio de memoria que sea cómodo y que les permita como abrirse a entregar su testimonio. Yo creo que por ahí quizás es como interesante pensarlo, como si vamos a trabajar con la entrevista, si nos interesa como particularmente trabajar con la entrevista, intentar proponer una forma de trabajo que sea más como de habilitar un espacio de diálogo más que ir y entrevistarle como a solas por su cuenta, porque claro, además también pasa mucho que es necesario, y yo creo que eso es algo súper lindo que plantea Silvia en su texto y que yo creo que nos convoca mucho en el caso específico de este taller, que es necesario establecer esos puentes intergeneracionales y que quizás sería bueno como que a la hora de que cada uno piense como en una propuesta como de investigación, armar espacios de diálogo más intergeneracionales, sobre todo considerando que la cruz es un monumento que es antiguo y que estamos investigando cosas que claro, que en el fondo es parte no de la historia de nuestros padres, sino de la historia de abuelos, bisabuelos. Así que eso, pues, les invito a que
durante esta semana como que le demos vuelta como a posibles dinámicas que podríamos realizar en relación al tipo de proyecto que queremos hacer, al tipo de preguntas que tenemos, al tipo de informantes claves que necesitamos y cómo podríamos colectivizar estas instancias para que no caigan como en este esquema de, en el fondo, yo como investigador voy y hago las preguntas que yo quiero, esperando que me respondan lo que yo quiero y ojalá como transformar la instancia de recabar información también en transformar eso también en una instancia como más social. Recuerden que aquí igual el espacio de la Junta de Vecinos está abierto. Si alguno de ustedes quiere como para su propia investigación necesita venir en otro horario, que no sea un horario donde alguno de los talleristas pueda estar, es cosa de coordinar con Gustavo y él no tiene ningún como problema en que vengan como las personas del resto del equipo a realizar sus actividades. Ok. ¿Alguna duda? No, o sea, pero estos como proyectos, ¿para cuándo tienen que, o sea, cuándo vamos a empezar como a desarrollarlo? O sea, ya lo estamos, o sea, yo creo que ya desde ahora ya lo estamos desarrollando. O sea, la idea de este módulo al menos era como presentar estas bases teóricas. Bueno, este módulo quería enfocarme en el tema de historia oral. La próxima clase quiero abordar el tema de los archivos fotográficos, porque también creo que es un insumo que puede ser útil para las investigaciones que podamos hacer. Y luego viene la parte como de empezar a escribir y a investigar. Ahí cada uno tiene que empezar a coordinar su proyecto con ayuda mía, con ayuda del Breno. A mí obviamente me pueden seguir consultando y yo voy a estar muy disponible. Yo igual tengo como esta doble militancia entre Santiago y Quilpué, así que ya que está tan complicado acá, bueno, igual el Archivo Nacional está cerrado por COVID, la Biblioteca Nacional todavía no la cierran, pero no sé, pues si hay documentos, cosas que quieren investigar y ustedes no van a poder ir a Santiago, me dicen, oye, Mariana, vi que está esto en el catálogo de la Biblioteca Nacional, podría como ir a ver si es que está, igual puedo pedir puedo intentar gestionar una hora, cualquier como duda, consulta bibliográfica, estoy muy disponible, pero el tema como de la corrección como de textos y avances como de textos se va a ver con Breno. Y eso, a ver, según la planificación, según la planificación, eso ya va en abril. Así que termina acá mi módulo, empieza el módulo de Cristian y Chopa, que es el módulo de investigación audiovisual o de proyectos audiovisuales, que va a ser entre febrero y marzo. Y luego viene el módulo de Breno, que va a ser para la revisión de los textos. Entonces la idea es que, claro, o sea, ahora terminando el módulo 3,
ya puedan ustedes empezar a trabajar como en sus investigaciones. Y eso les daría como febrero y marzo para trabajar en hacer las entrevistas, en buscar el material bibliográfico, empezar a escribir y luego empezar como a revisar con Breno el tema de los textos durante el mes de abril, como para que queden redonditos. Y acuérdense, ¿no? Esto no es una investigación académica con citas a pie, entonces una investigación académica larguísima o algo así. Esto tiene que estar en un formato leíble. Recuerden que todos estos materiales también, la idea es que vayan a dar a este repositorio digital, entonces yo creo que uno de los criterios como más importantes es que estamos como recordar todo el tiempo que tienen que ser insumos pedagógicos. Claro. Así que no hay ninguna como exigencia así como académica, que tenga un poco de lenguaje, que tenga una tesis y que tenga que ser un marco teórico o algo así, ¿cachai? Si no, es elegir un tema, elegir un grupo, por así decirlo, o elegir un corpus documental, o elegir un corpus fotográfico con el que vamos a trabajar, e intentar contestar esta pregunta de investigación a partir de ya sea el testimonio recabado, el testimonio documental o el testimonio fotográfico que hayamos seleccionado. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Yo, o sea, no hay duda, pero había visto no me acuerdo qué clase, que habían hablado de que este proyecto como que si ojalá lo pudieran como exponer en un colegio de la zona. Y yo tengo o sea, era mi ex profesor, pero ahora, o sea, pero continúa en el colegio, en el Liceo Granollers. Entonces, no sé si quieres, les puedo dar el dato de él. Porfa, sí, porque justo estaba pensando hoy día que tengo que empezar a hacer todas las gestiones ahora en marzo para cuando se tenga que hacer la actividad de retribución. Así que genial, si pueden mandar ahí como el contacto, invitarle también si quiere participar de las sesiones. O sea, sí, o sea, es que retomé el contacto con él hace un tiempo, entonces igual le puedo hablar del proyecto y ver si lo puede gestionar dentro del liceo. Sí, genial, bacán. Oye, gracias, te pasaste. Ya, de nada. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto a...? No por aquí. Clarísimo. Yo voy a mandarles el texto, todavía estoy ahí viendo opciones con respecto al texto que vamos a leer para la próxima semana. Y voy igual a tratar de buscar algo que esté como en video primero y que podamos como compararlo con el texto, porque siento que igual es como más fácil asimilar la información así. No sé qué les parece como Sí. dinámico, o preferirían que nos enfocáramos meramente en el análisis del texto. No, con video más entretenido. Sí, bacán.
Bien, entonces les voy a hacer llegar ahora durante la semana lo que vayamos a leer en la próxima sesión. Y también, bueno, si quieran ayudar con este operativo de digitalización, por favor, apúntense a la misión. Yo al menos voy a partir revisando y voy a tratar de escanear como las cosas que estén como más, que nos puedan como servir ahora ya, como en relación como a la cruz y el cerro, pero hay un montón de otras cosas que están súper buenas y me imagino que es tan diversa la información que hay. Podrían servir millones de investigaciones sobre el cuerpo. Claro. Sería bueno Un compendio digital. ¿Ah? Hacer como una plataforma donde esté toda esa información en digital. Po. Claro. Y pues igual obviamente el repositorio yo creo que va a servir harto para eso. Ya, y hay que usar como la plataforma también para subir otra información que quizás no necesariamente sea sobre la cruz y el cerro, pero igual los documentos queden ahí y que puedan ser consultados. Bien, chicas, estamos en la hora ya, así que muchas gracias por su participación. Les agradezco como siempre. No sé, yo todavía no sé, Tomás, si tú te referías como al proyecto que yo había hablado o al proyecto de Steffi, pero creo que era Steffi la que había hablado como de hacer como el análisis como más artístico. Así que quizá podría escribirle a ella, porque claro, tampoco es necesario que lo trabajen a solas. Ya, pues. Y nada, pues aquí estoy, cualquier duda y cualquier consulta me escriben y nos vemos próximo jueves. El próximo jueves, eso sí, va a ser online. Ya, nos vemos. Gracias a ti. Gracias, Mariana, a ti. Online. Ya, chai. Chao. Chao, Lin. Yo.